Rápidamente me enlazo con David Saucedo, especialista en temas de seguridad, para pues hablar de esta liberación, David, de Don Rodo. Vaya que causa extrañeza, ¿no? Ayer todavía en la noche decíamos, trascendió que habría salido del penal del Altiplano, lo decía con César Gutiérrez Priego, pero no es oficial. Me decía, no, hombre, lo veo muy complicado, seguro la fiscalía ya está esperando que salga para arrestarlo por otro delito. Pues no, ¿cómo lo ves, David? Mira, es realmente muy difícil de comprender cuál es la situación que propició esta liberación. Tengo claro que el gobierno norteamericano ejerció presión en contra del gobierno de México para que no fuera puesto en libertad el hermano del Mencho. Por supuesto que también en una coyuntura electoral, la oposición sin ninguna duda va a capitalizar la liberación para insistir en el sentido de que lo que hay en el gobierno federal es un narcogobierno. Yo no coincido con esa perspectiva, pero entiendo perfectamente que esa es la narrativa que ha estado tratando de impulsar la oposición y máxime en este cierre de contienda presidencial. No nos queda más que especular cuáles habrían sido los motivos. Ya lo habíamos comentado en alguna ocasión previa contigo y con tu auditorio. Una terrible incompetencia. En Ujú. segundo lugar, la posibilidad de que haya habido corrupción en el Poder Judicial. El Consejo de la Judicatura se adelantó con un boletín dando a conocer y responsabilizando más bien a la autoridad investigadora de los errores en la integración de la carpeta, o finalmente una negociación, pero una negociación de haber sido así, pues muy torpe, porque uno habría supuesto que se mantendría en prisión, pero negando la extradición a los Estados Unidos. Bajo cualquier escenario, nuevamente México queda en entredicho, sobre todo porque todos los narcotraficantes de alto perfil en México han pisado la cárcel, con la excepción del Mayo Zambada, y parece que nuestro sistema penitenciario no puede contenerlos. Es decir, que los jefes del narco en México están por encima de cualquier esquema de captura y de contención del sistema penitenciario. ¿Cómo ves los argumentos del impartidor de justicia del juez para ordenar la liberación de Don Rodo y determinar pues que no había elementos que justificaran la vinculación a proceso? No tenemos acceso a la carpeta de investigación y al Ah, documento ¿verdad? que se solicita. Entonces, pues ellos emiten una conclusión, un diagnóstico, pero sobre la base de un documento que nadie conocemos. En efecto, sería difícil acceder a él por respeto al debido proceso, pero me parece que nuevamente el Poder Judicial, jueces y magistrados quedan en entredicho, porque sin importar cuáles hayan sido los errores de fondo, de forma, al momento de poner a disposición de las autoridades a un personaje de este nivel, creo que debió haber habido una perspectiva más amplia, una sinergia y no una competencia entre el Poder Judicial y la autoridad investigadora. Ahorita se están echando la pelotita uno al otro, pero el hecho real es que uno de los principales operadores del cártel Jalisco Nueva Generación está nuevamente en libertad, y de acuerdo con información del gobierno de los Estados Unidos, tiene a su cargo muchas rutas de trasiego de drogas, específicamente fentanilo y cocaína, hacia la costa este de los Estados Unidos. Incluso, de acuerdo con lo que dio a conocer, si no me equivoco, el periodista Oscar Balmen, información en el sentido de que el Rodo también estaría al frente de la vasta flotilla de sumergibles, de submarinos que se utilizan para enviar droga a los Estados Unidos. Oye, David, quiero preguntarte aquí sobre, pues, cómo has visto que se ha manejado el gobierno federal desde la mañana, por supuesto, tanto el presidente como la secretaria de Seguridad Federal, Rosicela Rodríguez, pues, condenan esta decisión judicial por la cual sale del penal del Altiplano Don Rodo, señalan que se le hace un llamamiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pues, ¿qué sigue con este asunto? ¿Quedará ya ahí? Pues ya se liberó, ya adiós. Y no habría que también llamarle la atención, sin duda alguna, a la fiscalía, al fiscal. Sí, por supuesto. Creo que la respuesta a este acertijo nuevamente no la tendremos en México. Como tú recordarás, esta película ya la vimos. Fue más o menos lo mismo que ocurrió con Ovidio Guzmán, capturado y finalmente por una situación de violencia, de actos de narcoterrorismo, puesto en libertad. Y el gobierno norteamericano se aplicó a fondo para presionar al gobierno de México para que se diera su recaptura.
Me parece que en el caso de que se pudiera volver a capturar al Rodo, será nuevamente bajo presión del gobierno de los Estados Unidos. La coyuntura electoral en los Estados Unidos también obliga al presidente Biden a ejercer una presión muy contundente en contra del Sí. gobierno de Manuel López Obrador, porque tiene a los republicanos encima, criticándolo por una postura laxa, de brazos Mm. caídos, blanda, Sí, frente a lo que aparentemente son incompetencias del Poder Judicial y del aparato de seguridad pública en México. sí. Entonces, como muchas otras cosas, lamentablemente en México pareciera que si llegara a haber una recaptura, no será por razones internas, sino por presión de los norteamericanos. Oye, pero muy distinto el caso de Ovidio Guzmán en su primer arresto, que luego lo liberaron y desde el gobierno federal se reconoció desde un principio que lo habían liberado porque estaba en juego, en riesgo, vidas de familiares, de militares, pues ahora no parecía que la vida de nadie estuviera en riesgo, incluso no hubo reacción por parte del grupo delincuencial del cártel Jalisco Nueva Generación posterior a esta detención. Dos eventos pues muy distintos. Y ya que mencionas Estados Unidos, pues ¿por qué será que no habría investigación en contra de él, o por lo menos no había ningún asunto jurídico en contra de Don Rod allá en los Estados Unidos, ¿no? Sí, en efecto, este tema de los ataques a la población civil y el narcoterrorismo es lo que mueve a duda. Lo habíamos comentado en Ujú. alguna ocasión previa contigo, Así de es. que sonaba a una negociación, es decir, no liberar, no extraditarlo a los Estados Unidos. Nunca pensamos que se llegara al extremo de ponerlo en libertad, pero por lo menos así va caminando. Es decir, no hubo actos de narcoterrorismo, bloqueos, ataques en contra de elementos de seguridad pública, secuestro de elementos de corporaciones, como había ocurrido en el pasado, y a los pocos días se da la liberación del Rodo. Personajes de este calibre, de este nivel, que sabemos que tienen algún tipo de actividad criminal y que se han puesto en libertad, pues es prácticamente inaudito. Ujú. Pues ahí está, entonces estaremos pendientes de qué sucede, cómo avanza este asunto. No hay órdenes de aprehensión hacia Don Rodo, para Don Rodo en los Estados Unidos. Veo complicado que pudiese haber un proceso de extradición a aquel país, ya que no está siendo buscado por las autoridades estadounidenses. Y pues esperemos que no quede ahí la cosa, ¿no? Como una anécdota de negligencias, tanto como por parte del Poder Judicial como de el sistema de procuración de justicia de nuestro país. Mientras tanto, pues David, te mando un abrazo muy fuerte. Gracias a ti, Juan, te mando un abrazo. Y bueno, rápidamente.